No sé si empezar por el principio o por ahora, que todo terminó. En mi pueblo Caldera habitaba una bestia que, con la impunidad de quien se cree por encima de cualquier ley, saciaba sus instintos con la sangre de los calderinos. Yo estaba convencido de una cosa: tenía que salvarme y salvarlos. Hoy pueden llamarme loco, ignorar mi relato o negarme el crédito, no importa. Aún así, fui yo quien terminó con el vampiro de Caldera. Mi abuelo fue mi tutor y mi profeta. Desde que tengo memoria, me habló de Mackenzie. No era el vampiro clásico de los libros confinado a un castillo. No, Mackenzie vivía como un hombre. Se vestía de traje y corbata, salía al anochecer y frecuentaba bares y burdeles del pueblo. Era alto, pálido como la leche y tenía una sonrisa que olía a sangre seca. Por eso, en un rincón tan pequeño como el nuestro, su presencia no pasó inadvertida. Yo nunca lo vi en persona hasta el día en que todo terminó, pero su rastro me persiguió desde niño. Las historias de mi abuelo, las páginas que devoraba en la biblioteca y esa tumba, la tumba que le mandaron construir en la avenida La Paz, justo frente al cementerio laico, servía como una afrenta. Un mausoleo de 3 metros de altura, con cúpula y tallados finos. Un lujo oscuro que ningún creyente de nuestro pueblo mandaría a construir jamás. Me producía una mezcla de horror y fascinación que me perseguía hasta en sueño. Lo más desconcertante era que Mackenzie no se ocultaba. Se le veía sucio de sangre, limpiándose los dientes en plena calle, como quien se enjuaga las manos. Mi abuelo juraba haberlo visto, hacerlo en más de una ocasión, como si disfrutara del pánico en las caras de los vecinos. Y sin embargo, nadie, o casi nadie, actuaba. ¿Cómo te enfrentas a algo que no tiene piedad y que no sabes cómo responderá a la violencia? Además, circulaba un rumor absurdo. Una cantinela que tranquilizó a muchos no ataca a los del puerto. Esa paz estúpida se rompió hasta que eligió mal a su víctima. Don Justo Paredes, el capitán de bomberos, un hombre decente y respetado por todos, apareció una noche boca arriba en la plaza. Tenía marcas en el cuello, 2 huecos perfectos que mi abuelo, con manos temblorosas, identificó como colmillos. La ciudad estalló en cólera. Se organizaron, se armaron con lo que pudieron y, entre estocadas y puñaladas, creyeron haber puesto fin al horror. Hasta el cura dio su venia. Lo enterraron encadenado y tapiado, por si acaso creían haberlo acabado. Pero yo lo había visto antes. Tenía solo 11 años. La figura se me apareció a las afueras del cementerio en el traje, ondeando con el viento, un pañuelo carmesí en el bolsillo y esa sonrisa manchada. No sé si reí de nervios o qué, pero salí huyendo y mientras corría sentí sus carcajadas, como si el viento me las arrancara del pecho. Voy a vengarme. Escuché una voz que olía a hierro. Sentí un miedo que nunca antes había conocido. Aún así, fui a su encuentro con la brutalidad absurda de un niño que se cree héroe. Corrí hacia su tumba,
Golpeé, amachaqué algo que parecía carne. Recuerdo la facilidad con la que el pánico gobierna los dedos de un niño. Golpeé 1, 2, 15 veces. Desperté esposado en un coche de policía, con las manos rotas y llenas de ampollas, preguntando si todo había terminado. Mi madre y mi abuelo me confirmaron que la tumba de Mackenzie estaba hecha trizas, los huesos desperdigados, la tapa de madera convertida en astillas. La gente decía que había sido un acto de vándalos o de hombres desesperados, pero yo sabía otra cosa. Había vuelto a oír su risa sólida en mi cabeza, burlándose desde entre las piedras rotas. Mi abuelo trató de calmarme. Fue la imaginación, hijo, me decía. Pero yo no pude volver a dormir tranquilo. Sabía que si quedaba un solo resto, algo que no hubiéramos visto, volvería. Así que me preparé. Fueron años de preparativos silenciosos. Leí todo lo que encontré sobre los que beben sangre. Estudié rezos, símbolos, antiguas prácticas olvidadas y di vueltas, siempre de día, por el cementerio, interrogando a las lápidas de las sombras. Todo lo guardé en mi pecho como quien guarda un arma cargada. A los 17 tracé mi plan definitivo. Esperaría a que cerraran las puertas del camposanto. Entraría y tendría solo 1 hora antes del crepúsculo. Preparé un arsenal casero, un hacha, el cuchillo más ancho que encontré y un martillo. Me colgué rosarios hasta sentir que me raspaba la garganta. Uno era una reliquia. Decían que lo había bendecido un papa. Llené mis bolsillos de agua y le pegué un crucifijo de madera al pecho, cinta, aislador. Si fallaba, no quería que el vampiro pudiera siquiera acercarse. Rompí el candado. El mausoleo parecía más pequeño de lo que recordaba. La piedra estaba húmeda y olía a moho y a algo más, algo dulce y antiguo. Martillé la puerta hasta que los ruidos de la ciudad se volvieron un murmullo lejano. Cuando la puerta finalmente cedió, la oscuridad me tragó. El aire dentro olía a hierro y a lino viejo. El ataúd estaba allí, envuelto en telas rotas. Algo crujió bajo mi mano, a huesos que se negaban a permanecer donde los habían puesto. Golpeé y golpeé la tapa del ataúd hasta que la madera se hizo astillas y el silencio se rompió en un gemido. Lo que salió de ahí no fue la monstruosidad perfecta de las leyendas, fue algo pequeño en su furia, pero letal en su insistencia. Era un puñado de voluntad perversa, una boca famélica con la que la misma oscuridad parecía soñar. Me atacó con la lentitud de una condena inevitable. Me defendí. Hice lo que tenía que hacer. Ampinché, corté y le clavé la madera como quien firma una sentencia de muerte. Sentí la resistencia, la muerte que se resiste a morir. Y después sentí el alivio, un calor que se apaga y se transforma en un frío absoluto. Me desmayé después de lo que sentí como su última convulsión. Desperté con las manos enrojecidas y el corazón tamborileando como si quisiera
huir de mi pecho. La tumba, otra vez, estaba reducida a escombros. Creí que la ciudad respiraría de alivio, que mi abuelo me miraría con orgullo, pero la verdad no necesita testigos para ser verdad. Los calderinos murmuraban que había sido vandalismo viejo. El cura hablaba de un castigo divino. Yo supe que había hecho lo que tenía que hacer. Lo que vino después fue silencio y miradas que evitaban mis ojos. Quizá mi historia es la de un niño valiente o la de un hombre que no supo detenerse a tiempo. O quizá la realidad es más simple, que hay cosas en esta costa que no se solucionan con hachas ni con rosarios. Pero mientras escribo estas líneas y mis manos todavía tiemblan, sé que algo quedó en esa roca. Una marca, una mancha, un rumor que se niega a morir. Si el pueblo volvió a dormir tranquilo o simplemente aprendió a ignorar el peligro, eso ya es asunto suyo. A día de hoy, el sepulcro de John Lewis Mackenzie permanece sellado y tapiado para evitar nuevos actos de vandalismo, como el que se registró hace más de 45 años. Si alguien encuentra estas notas entre papeles viejos y polvo, que tenga cuidado con las tumbas que parecen hechas con demasiado esmero. A veces lo que esconden no es solo la muerte. A veces la muerte aún tiene hambre. Gracias por acompañarme en este oscuro relato. Si te gustan las historias que se esconden en las sombras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.